El estudio de la sencillez, la invisible trampa del éxito moderno. La ilusión del laberinto y la perspectiva del observador. El sistema, siempre astuto en el manejo de las masas y la conservación de su propia estructura, promueve con vigor una quimera que denomina éxito. Esta quimera no es más que una trampa ingeniosamente diseñada para asegurar la perpetua servidumbre de los súbditos. El concepto central de esta doctrina estratégica es que la vida sencilla no es una manifestación de poder, sino una prueba de carencia o, peor aún, de fracaso. Se debe visualizar la escena, no con la óptica del participante, sino con la fría distancia del estratega. Imagínese una vasta jaula de cebo, etiquetada falsamente como la buena vida. Dentro de ella, se encuentran los símbolos universalmente aceptados de la prosperidad, la mansión inmaculada, el carruaje de última generación y, por sobre todo, el distintivo áureo del crédito ilimitado. Alrededor de este cebo, una multitud, frenética y desorientada, corre, compite y se consume en un esfuerzo desesperado por alcanzar estos premios antes que el vecino. Es una carrera de ratas, donde el premio no es la libertad, sino una jaula más espaciosa y decorada. El individuo común, el aspirante sin visión estratégica, observa este tumulto y su única ambición es convertirse en el ratón victorioso, el primero en tomar el cebo. Sin embargo, el estratega verdadero, el discípulo de la Realpolitik, debe retirarse de la contienda. El hombre de poder se posiciona en las alturas, alejado de la polvareda de la ambición trivial. Su postura es de calma imperturbable, sin la insignia ostentosa en la muñeca, sin la vestimenta de la obligación social, y sin la ansiedad que corroe el rostro de los competidores. El poder estratégico de la necesidad reducida. La única posición que confiere un poder genuino en este teatro es la del hombre que no se mueve. Es aquel que no está inmerso en la pila de la codicia, ni desesperado por validar su valía ante una sociedad que se complace en juzgar. Aquí reside el aforismo fundamental: vivir sencillamente no es poseer poco, sino necesitar poco. Esta máxima es, para el sistema, el mayor de los peligros. ¿Por qué? Porque el sistema no teme a la ambición desmedida, por el contrario, la fomenta. La ambición es una herramienta de control sumamente predecible. Basta con la difusión calculada de unas cuantas imágenes de opulencia en los foros sociales, la inserción de una publicidad seductora y una dosis constante de presión social para que los individuos se precipiten en el abismo de la deuda. Aceptarán empleos abyectos, sacrificarán su tiempo y su dignidad, todo para mantener la fachada del éxito. El sistema prospera alimentando a aquellos que sienten una necesidad imperiosa de demostrar su valor a través de la adquisición material. Pero la persona que ha abrazado la vida sencilla representa un enigma y una amenaza. Este individuo ha descubierto la lección que el príncipe florentino aprendió al observar a los nobles de su tiempo: aquel que tiene menos que perder es el más difícil de subyugar. Considérese la disyuntiva: ¿quién goza de mayor libertad? El hombre A, que obtiene grandes riquezas, pero se encuentra encadenado a una hipoteca de 3 décadas, un vehículo que excede su capacidad de pago real, y una vida que detesta pero que está obligado a sostener para proyectar una imagen de prosperidad. El hombre B, que percibe una renta menor, pero carece de deudas. Vive con modestia, posee tiempo para sí mismo y para sus propósitos, y goza de la potestad innegable de pronunciar la palabra no ante cualquier exigencia externa, sin que su subsistencia tiemble. El necio argumentará que el hombre A es más poderoso por lo que posee. El príncipe, sin embargo,
se mofaría de tal ingenuidad. El poder no se mide por lo que se exhibe, sino por lo que se tiene la capacidad de rehusar. Si un individuo no puede rechazar una imposición laboral, una relación perniciosa, una deuda innecesaria o la tiranía de la apariencia, no es libre. Es, sencillamente, un prisionero magníficamente ataviado. La vida sencilla es, por lo tanto, una reducción estratégica y voluntaria de las propias cadenas. Es una declaración de independencia ante el sistema. No acataré las reglas del tablero que vos diseñasteis. Mis movimientos y mis fines serán míos propios. La claridad mental como capital político. La falacia más peligrosa que el sistema ha inoculado es la confusión entre sencillez y mediocridad. El ciudadano común oye vida simple e inmediatamente evoca imágenes de pobreza, renuncia y estancamiento. Creen que el progreso es sinónimo de ruido, de saturación y de una acumulación constante. El verdadero príncipe, el que busca la solidez de su dominio, sabe que su palacio no debe ser atestado de ornamentos inútiles. Su mente, en cambio, debe ser henchida de claridad. Y la claridad es un producto de la simplicidad. Emerge cuando el individuo cesa de vivir en un estado de saturación crónica. Se debe interrogar al propio reino interno con preguntas incómodas. ¿Cuántos elementos en mi vida no están presentes por una elección consciente y deliberada, sino porque se les permitió entrar por negligencia? Vestimentas que no se utilizan. Compromisos sociales que no reportan beneficio. Asociaciones que socavan el respeto propio. Gastos cuya justificación se ha olvidado. Cada objeto material, cada conversación superficial, cada aplicación digital es un tributo que exige la atención del individuo, y la atención es el capital de poder más valioso del hombre. La estrategia de la vida sencilla es un ejercicio de recuperación de este capital disperso. No se trata de un escape ascético hacia la montaña, sino de una inspección rigurosa y fría del propio reino, tal como un príncipe evalúa sus dominios. Se debe catalogar: ¿qué elementos fortifican mis recursos? ¿Qué elementos drenan mi energía vital? ¿Con qué baratijas o pequeñas dosis de gratificación fugaz, dopamina, me están comprando años de mi libertad? Maquiavelo documentó cómo muchos nobles arruinaron su reputación y su estabilidad financiera por el vano intento de sostener una imagen de opulencia que no podían costear. Los banquetes suntuosos, las vestimentas costosas, las joyas deslumbrantes, todo con el único propósito de impresionar a otros nobles que, en secreto, se mofaban de su debilidad. Esta vanidad los llevó a endeudarse con banqueros que, a su vez, adquirieron el poder de dictar las condiciones políticas. Este fenómeno persiste en la modernidad. Las cadenas de la sumisión ya no están forjadas solo por los banqueros de Florencia, sino por las entidades bancarias, las tarjetas de crédito y el espejismo de las cuotas sin interés. La jaula es idéntica, solo ha mutado el material de sus barrotes. Vivir sencillamente es la conciencia de estas ataduras y el comienzo metódico de su fragmentación. Conclusión estratégica. El verdadero príncipe no busca la riqueza como fin, sino como herramienta. Entiende que la abundancia no se mide en la cuenta bancaria, sino en la disponibilidad de tiempo y la ausencia de obligaciones no deseadas. Al reducir sus necesidades a lo esencial, el estratega se vuelve ingobernable, insobornable y, por lo tanto, supremamente poderoso. El éxito verdadero es la maestría sobre uno mismo, no la esclavitud para impresionar a otros. El príncipe y la doctrina de la autonomía, análisis de las cadenas de la servidumbre moderna, continuación.
La estrategia de la ruptura de las cadenas. Una vez que el príncipe moderno ha comprendido que la simplicidad es el fundamento de la verdadera potencia, su siguiente deber es inspeccionar y desmantelar las cadenas con las que el sistema, esa magistral máquina de control, asegura su sometimiento. Estas cadenas son sutiles, a menudo disfrazadas de aspiraciones, pero su función última es la inmovilización del espíritu libre. La primera cadena, el deseo de impresionar, la tiranía de la apariencia. El gran maestro florentino dejó asentado un principio inmutable de la naturaleza humana. Los hombres, en general, juzgan más por los ojos que por las manos, porque a todos les es dado ver, pero a pocos tocar. El sistema, perfectamente consciente de este axioma, dirige su arsenal de ingeniería social hacia la vista, bombardeando incesantemente al súbdito con imágenes de opulencia, viajes inaccesibles, vestimentas efímeras y el simulacro de una felicidad material. El propósito de este bombardeo no es inspirar la riqueza, sino forzar al individuo a vivir en función de lo que el otro percibe, y no en función de lo que él experimenta íntimamente. Al escoger la senda de la vida sencilla, el estratega comete un pecado capital ante el tribunal de la sociedad contemporánea, cesa de actuar para la mirada ajena. Ya no adquiere bienes para encajar en el patrón, no publica sus movimientos para la exhibición y rechaza compromisos que no le son útiles, liberándose del temor a ser mal juzgado. El criterio de vida del príncipe se reduce a una pregunta estratégica y fría. ¿Esto me asiste en mi misión, en mi propósito o en mi paz? Si la respuesta es negativa, el elemento en cuestión es desechado sin remordimientos. Esta es la primera y más crucial manifestación de autonomía. La segunda cadena, la deuda disfrazada de progreso, la hipoteca del futuro. En este frente, el sistema despliega su arte más maquiavélico, la seducción del endeudamiento camuflado bajo el manto del progreso o la oportunidad. La oferta es perpetua, no esperéis, tomad ahora, pagad después. El estratega debe discernir que el coste real de esta transacción no son los intereses bancarios, sino la hipoteca de su propio futuro. Cada deuda aceptada por impulso, cada compra financiada con crédito, se transmuta inmediatamente en una pequeña orden que otro puede impartirle más adelante. Estas órdenes toman forma de coacciones: permaneced más tiempo en ese puesto. Soportad a ese superior. Aceptad ese trato injusto. Todo por la imperiosa necesidad de mantener el flujo de capital para la subsistencia de la deuda. El verdadero estratega, aquel que vive con sencillez, comprende que para poder multiplicar su fortaleza, primero debe liberar su terreno. Es imprudente construir una fortaleza inexpugnable sobre un campo minado por obligaciones financieras. Por lo tanto, la simplificación del estilo de vida no es un retroceso, sino una limpieza estratégica del tablero que permite movimientos mayores. Consiste en cancelar deudas, erradicar gastos inútiles y reducir la complejidad, no con el fin de empobrecer, sino de obtener la máxima libertad de maniobra. La tercera cadena, la saturación mental, el dominio de la reacción. El ambiente moderno está saturado de ruido, notificaciones incesantes, opiniones encontradas, controversias fútiles y noticias irrelevantes que el individuo no tiene poder de cambiar. Cada uno de estos estímulos ocupa un espacio dentro de la mente, y una mente saturada es, por definición, una mente débil. Una mente débil reacciona ante los estímulos en lugar de decidir con base en su propio cálculo. La sencillez en este ámbito es la parte más espiritual de la estrategia, pues no se contenta con vaciar los cajones,
sino que exige vaciar los pensamientos que no sirven al propósito. Esto implica una reducción drástica del tiempo entregado a pantallas que solo contaminan el juicio, el distanciamiento de círculos de conversación que solo fomentan la queja y el victimismo, y, sobre todo, la limitación del acceso al propio discernimiento como si se tratase de oro puro, porque lo es. El príncipe puede tener numerosos consejeros, pero solo a unos pocos les permite el acceso a su oído. La pregunta estratégica es, ¿quién está teniendo acceso a vuestro oído interno? Si son voces que alimentan el miedo o programan la mente para continuar girando dentro de la trampa, deben ser silenciadas. La sencillez es una de las tácticas más eficaces que se pueden emplear, pues al eliminar lo superfluo, emerge una gran cantidad de energía y tiempo, y con ellos, la capacidad de pensar con profundidad. La amenaza del pensamiento y el juicio del miedo. Una persona que piensa profundamente se convierte en una amenaza inmediata para el sistema, pues el pensamiento conduce al cuestionamiento fundamental. ¿Por qué trabajo en esto? ¿Por qué consumo lo que consumo? ¿Por qué tolero esta relación? ¿Por qué sigo patrones que nunca elegí? Al interrogarse, el individuo descubre que la raíz de muchas de sus respuestas es el miedo a no ser aceptado, a parecer fracasado, a ser considerado inferior al vecino. Maquiavelo advertiría, mientras vuestra vida sea guiada por el miedo al juicio ajeno, otro gobernará vuestro destino. La vida sencilla obliga al individuo a enfrentarse a este miedo. Cuando el estratega cesa de sostener ciertas apariencias externas, es inevitable que aquellos que solo veían el disfraz, la fantasía de éxito, se alejen. Estas personas nunca vieron al individuo, solo vieron su performance. El verdadero círculo de poder y la lealtad genuina se edifican no sobre el espectáculo, sino sobre la esencia y el carácter del príncipe. Pocas personas, pero leales, pocos objetivos, pero firmemente alineados con el ser. La praxis maquiavélica, el inventario brutal. Para transicionar de la teoría a la práctica efectiva, se propone un ejercicio estratégico, una autopsia rigurosa del propio reino, el inventario brutal. La división del reino. Tome un pergamino y divida vuestra vida en 4 dominios esenciales: cosas, bienes materiales, dinero, finanzas y deudas, tiempo, compromisos y hábitos, y relaciones, círculos sociales. El listado del peso. En cada dominio, listad sin justificación todo aquello que os oprime o pesa actualmente. Por ejemplo, la suscripción inútil, la vestimenta guardada por si acaso, la persona que solo llama para descargar su veneno emocional, el hábito digital que os roba horas. La pregunta estratégica, junto a cada elemento, interrogad con la frialdad de Maquiavelo: ¿esto fortalece mi posición o la debilita? El decreto de eliminación. Si la respuesta es debilita y no existe una razón estratégica tangible para mantenerlo, un bien necesario para la guerra, por ejemplo, su destino está sellado. Debe ser eliminado sin dilación. Se vende, se entrega, se bloquea, se cancela, se desecha, se libera. El estudio final de la autonomía, la definición del suficiente y la construcción del poder genuino. 7. El rompimiento del hechizo, la definición del suficiente. El sistema, en su ingeniería para mantener la rueda de la producción y el consumo en movimiento, tiene un imperativo psicológico fundamental: el individuo no debe experimentar jamás la sensación de suficiencia. Siempre existirá un modelo de carruaje más nuevo, una morada más suntuosa o un viaje más exótico y costoso que debe ser perseguido. El juego está diseñado para ser,
por naturaleza, una derrota perpetua. El estratega, sin embargo, debe tomar una decisión soberana y radical, definir con precisión lo que para él es suficiente. Esta definición requiere un cálculo frío de las necesidades reales, despojadas de la fantasía social. El príncipe debe determinar la renta necesaria. ¿Qué suma de capital mensual cubre mis necesidades verdaderas y un margen razonable de placer elegido? La morada. ¿Qué tipo de lugar es objetivamente necesario para mi paz y mi misión, sin el aditamento de la vanidad? Los instrumentos esenciales. ¿Qué bienes son estrictamente indispensables para mi trabajo, mi salud y mi claridad mental? Cuando el hombre establece el umbral de lo suficiente, un fenómeno mental de inmenso poder ocurre. Deja de sentirse indigente por no alcanzar la ilusión promocionada en la plaza pública, y comienza a sentirse opulento porque ha cubierto la norma que él mismo ha elegido como su estándar. Este acto de definición es la ruptura decisiva del hechizo. Las tácticas de la soberanía personal. Para consolidar la sencillez estratégica, el príncipe debe implementar 4 tácticas específicas. 1. Crear márgenes, el silencio estratégico. Vivir sencillamente no se limita a gastar menos, es fundamentalmente dejar espacio. Espacio en el calendario para la reflexión, para el estudio y, crucialmente, para el aburrimiento. La historia enseña que la creatividad más profunda y las ideas que alteran el curso de los imperios nacen del hastío, no de la saturación. Si cada minuto de la jornada está repleto de ruido y de obligaciones externas, ¿cómo espera el estratega escuchar la voz interna que podría revelar una estrategia o un plan de vida superior? Maquiavelo no redactó El Príncipe respondiendo a misivas sin cesar. Necesitó el silencio, la distancia de Florencia y la reflexión profunda. El estratega moderno, por lo tanto, no es menos importante que un príncipe, solo ha sido convencido de que su vida no amerita tal gravedad y seriedad de propósito. 2. Elegir conscientemente un lujo, la afirmación del mando. La vida sencilla no debe ser confundida con la autoinfligida penalidad. Es una elección deliberada del destino de la intensidad y del capital. El príncipe puede y debe escoger un lujo singular. Puede ser una exquisita comida semanal, la adquisición de un libro físico de gran valor o una experiencia significativa al mes. Es decir, algo que genuinamente se valora, no algo que se utiliza para colmar un vacío existencial. Esta táctica es vital por una razón estratégica. El intelecto humano tiende a la rebeldía cuando siente una restricción absoluta. Si el hombre se trata a sí mismo como un esclavo, saboteará su propio plan de libertad. Al escoger un lujo de manera deliberada, el estratega refuerza la idea de que él es quien comanda. No es víctima de la escasez, es el amo de su propia abundancia. 3. Construir poder con lo ahorrado, la simplicidad estratégica. Aquí yace la diferencia fundamental entre el minimalismo vacío y la simplicidad estratégica. El minimalista se contenta con tener poco relleno. El estratega declara: emplearé el espacio y el capital que he creado para edificar algo de magnitud. El dinero que ya no es dilapidado en mantener la apariencia se transforma en el fondo de emergencia, en la inversión, en la formación de alto nivel o en un proyecto de propia autoría. Esto cambia la posición del estratega en el tablero de ajedrez. Cuando se posee un colchón de seguridad y no se depende del próximo pago para sobrevivir, la actitud negociadora se transforma radicalmente. El hombre puede decir a un superior: no toleraré tal trato. Puede rechazar clientes desleales o tóxicos.
Puede apartarse de personas que minan su espíritu sin temer el aislamiento. El estratega se vuelve peligroso porque no está atado. La vida sencilla es el medio más potente para asegurar lo que incluso muchos hombres de vastas fortunas carecen: la libertad de elección. La distinción entre cebo y posición. Se debe observar una vez más la trampa en miniatura. Los símbolos de riqueza, el carruaje ostentoso, la mansión, el crédito dorado, no son intrínsecamente malignos. El problema radica en que, para la mayoría, son cebos, objetos que se persiguen incluso al coste de la propia dignidad, la salud o el alma. Maquiavelo nunca aconsejaría: renunciad a todo esto eternamente. Aconsejaría: no persigáis nada que no podáis contemplar con frialdad y nunca pongáis vuestro cuello donde otros ponen el queso. Si el estratega decide un día adquirir más bienes, debe hacerlo desde la posición de quien ya está completo, no desde la desesperación de aquel que se siente vacío. Quien se siente completo puede perder el bien y permanecer incólume. Quien depende de lo externo, se derrumba al primer golpe de la fortuna. El sistema ha entrenado al individuo durante años para la complejidad, la deuda y el ruido. No hay culpa en el pasado, pero sí responsabilidad inexcusable en el presente. El individuo tiene dos caminos: continuar siendo un ratón más en la trampa, luchando por migajas y midiendo su valía por la exhibición. Dar el paso más radical que un ser humano puede dar: decretar que ya no es esclavo de nada que no haya elegido. Esta vía no será cómoda. Habrá mofa y juicio de la mayoría, pues ésta confunde el disfrute con la anestesia. Se aturden con las compras y el ruido para no sentir el vacío de una vida sin propósito. Pero el estratega, al intuir un modo más fuerte y poderoso de vivir, sabe que cada elemento que posee ahora debe responder a una razón estratégica. El estudio final de la autonomía, la máxima forma de poder y la proyección del destino. La naturaleza inmutable y la maestría del deseo. El principio estratégico que gobierna la vida sencilla es inmutable. Cada persona es una suma de todas sus elecciones. Cada gasto, cada compromiso de tiempo y cada asociación debe ser el resultado de una decisión consciente, no un mero reflejo condicionado por la propaganda del sistema. El individuo que adopta esta filosofía se convierte en el príncipe de su propio tiempo, dejando de ser el siervo del consumo y de la vanidad. Aunque Nicolás Maquiavelo jamás pudo haber concebido la existencia de la Internet, las redes sociales o los instrumentos de crédito rotatorio, su comprensión de la naturaleza humana es atemporal. Esa naturaleza no ha cambiado. El estratega que aprende a dominar sus deseos es el único que domina verdaderamente su destino. Y aquel que se entrena en aceptar y preferir lo suficiente jamás podrá ser comprado por promesas de abundancia superflua. La prueba histórica, el ejemplo de Maquiavelo en el exilio. Para validar esta doctrina, es imperativo examinar una escena del pasado, la vida del propio Maquiavelo tras su expulsión de la política. Visto por muchos de sus contemporáneos como un fracaso, un hombre que había transitado de los salones de los príncipes al arreglo de su pequeña finca rural, poseía el riesgo de sucumbir a la vanidad. Podría haberse arruinado intentando mantener las apariencias nobiliarias, endeudándose para simular que aún participaba en el juego de poder. No lo hizo. En sus cartas, describe una rutina de vida sencilla y disciplinada. Durante el día, se ocupaba de labores humildes en el campo, ensuciándose las manos y dialogando con los campesinos, una fuente invaluable de conocimiento sobre la realidad del pueblo. Al caer la noche, se despojaba de la vestimenta mundana,
Se ataviaba con sus mejores ropas y se retiraba a su estudio para dialogar con los grandes autores de la historia. Leía, meditaba y escribía. De esta vida exteriormente modesta nació El Príncipe, una de las obras de poder más influyentes de todos los tiempos. Ello nos enseña una lección fundamental. Cuando la fortuna despoja al hombre del palacio, a menudo le otorga a cambio el espacio mental que jamás habría encontrado dentro de las intrigas de la corte. Una vida menos sostenida por lo externo puede ser el escenario perfecto para la verdadera grandeza, pero solo si el individuo se rehúsa a verse como una víctima y comienza a concebirse como un estratega en retiro. La proyección del destino, las dos versiones del futuro. Ahora, el estratega debe proyectar dos futuros posibles, el resultado de seguir o ignorar esta doctrina. 1. El hombre de la saturación, el miedo constante. Este hombre ha ignorado el mensaje de la simplicidad. En 5 años, ha acumulado más deudas, más posesiones, más compromisos y más ruido. Podría haber ascendido en la escala social y ser bien visto por sus pares. Sin embargo, en su interior está exhausto y vive bajo el miedo constante de que un revés, una enfermedad, un despido, una ruptura, provoque el colapso de su castillo de naipes. Su identidad reside en un hilo precario llamado apariencia. Vive en un estado de alerta perenne, pues su valor depende de la aprobación externa. 2. El hombre de la autonomía, la fortaleza silenciosa. Este hombre ha tomado el mensaje como una orden de guerra. Comenzó su purga estratégicamente, vendió lo superfluo, renegoció deudas, pronunció el no ante compromisos inútiles y se retiró de círculos de drama. Inicialmente, experimentó la incomodidad y la sensación de vacío. 5 años después, su vida no es perfecta, pero es ligera. Si pierde su empleo, no se hunde, posee ahorros y habilidades. Si una persona lo abandona, le duele, pero no lo destruye, pues su valor ya no se basa en ser aprobado. Si el sistema colapsa en algún aspecto, económico, social, él se adapta con mayor rapidez, no por genialidad, sino por no estar aprisionado por tantas ataduras artificiales. La elección entre estos dos destinos es, en apariencia, obvia. Sin embargo, elegir la autonomía implica soportar la incomodidad presente y la crítica ajena. Significa renunciar a la aprobación barata de hoy para construir la fortaleza silenciosa de mañana. El poder transformador en las relaciones humanas. Un aspecto que pocos estrategas consideran es la profunda transformación que la sencillez impone en las relaciones. Cuando el individuo deja de estar obsesionado con fingir y mantener una fachada, puede mostrar su vulnerabilidad sin vergüenza. Puede decir, no poseo eso. No quiero asistir a ese lugar. Prefiero un encuentro tranquilo. Esta honestidad funciona como un filtro automático. Se retiran aquellos que solo deseaban al personaje o la apariencia que el estratega estaba interpretando. A cambio, el individuo descubre tesoros humanos, personas que prefieren una cena sencilla con conversación auténtica antes que una fotografía ostentosa en un sitio caro. Estas personas jamás habrían sido vistas si la energía se hubiese gastado en la competencia por la exhibición. En el ámbito amoroso, la sencillez es mortalmente poderosa. El estratega ya no elige una pareja para huir de la soledad o para llenar un vacío de autoestima. Su vida ya está en orden. Por lo tanto, elige desde la abundancia, no desde la carencia. Entra en una relación porque desea compartir su jornada, no porque necesite a alguien que se la valide o se la construya. Maquiavelo analizaría fríamente este corazón,
esta persona necesita poco para estar en paz. No se le puede manipular con promesas vacías ni amedrentar con amenazas económicas. La simplicidad, en última instancia, convierte al individuo en una fuerza inmanipulable, cuyo único amo es su propia voluntad. Culminación del tratado: la identidad inexpugnable y el poder de la sencillez estratégica. La incontrolabilidad del espíritu libre. El estudio sobre la vida sencilla como máxima expresión de poder debe concluir con la comprensión de la cualidad más peligrosa que confiere al individuo: la incontrolabilidad. Cuando el estratega elige a un asociado o mantiene un vínculo, lo hace porque decide hacerlo, y no porque dependa de esa relación para validar su existencia, su estatus económico o su seguridad emocional. Este nivel de libertad interior, esta ausencia de dependencia sistémica, resulta casi imposible de subyugar. Es por ello que tan pocos logran alcanzar esta condición y por lo que el sistema trabaja incansablemente para prevenirla. Se requiere una última y brutalmente honesta introspección. Si mañana el individuo perdiera la mitad de sus posesiones y accesorios externos, ¿qué porcentaje de su identidad colapsaría junto con ellos? Esta pregunta no se refiere únicamente a los objetos materiales, sino a los títulos, los seguidores, la rutina cómoda y la validación social. Si la respuesta es la vulnerabilidad o el colapso, el estratega no debe culparse, pues el adoctrinamiento del sistema es profundo. Sin embargo, tampoco debe desviar la mirada. Es una fortuna descubrir esta fragilidad ahora y no cuando ya sea demasiado tarde para rectificar. Vivir sencillamente es el inicio de la construcción de una identidad que no depende de sus accesorios. Es una identidad fundamentada en el carácter, en la capacidad de pensar, crear, resistir y amar con inteligencia y propósito. Estos atributos son el capital inembargable, nadie puede hipotecarlos. Paradójicamente, cuando el hombre comienza a vivir de esta manera, lo material deja de ser una obsesión. Ya no lo persigue por la desesperación de la carencia, sino que lo atrae con la claridad y la disciplina de quien solo acepta aquello que suma a su proyecto. El ultimátum al estratega. El príncipe moderno no ha nacido para ser un ratón confinado en una trampa, ha nacido para ser el que diseña la trampa, el que observa fríamente el movimiento de las masas y escoge una senda fundamentalmente distinta. El individuo ha nacido para utilizar al tiempo y a las cosas para su beneficio, no para ser utilizado y consumido por ellos. El primer paso hacia esta soberanía puede ser un gesto aparentemente ridículo en la magnitud del mundo: ordenar un solo cajón, desinstalar aplicaciones que contaminan el pensamiento, decir no a un compromiso indeseado o iniciar un registro minucioso de las propias finanzas. Estos gestos, aparentemente insignificantes, no deben ser subestimados. Son pequeños golpes contra la pared de la servidumbre. Al golpear continuamente, un día el muro colapsará. En ese momento, el estratega comprenderá personalmente lo que hoy solo escucha con la mente. Vivir sencillamente no es la renuncia al poder, es el único camino para construir un poder que nadie puede arrebatar. La decisión es existencial y no meramente teórica. ¿Continuaréis corriendo por el cebo o saldréis de la trampa para comenzar a diseñar vuestro propio reino? El camino comienza hoy, con acciones menudas, en el objeto que se decide soltar, en la deuda que se ataca, en el compromiso vacío que se cancela, en la noche de ruido que se sustituye por una hora de silencio reflexivo. Paso a paso, el estratega notará el cambio. El ruido mengua, la ansiedad se reduce, la necesidad se disuelve, y en su lugar, emerge una sensación extraña y casi olvidada,
la calma. De esta calma se desprenderán las decisiones más peligrosamente poderosas de su vida. Y cuando el príncipe mire hacia atrás, encontrará la ironía suprema. Lo más fuerte que hizo no fue acumular, sino simplificar. No fue impresionar, sino soltar. El sistema detesta a los estrategas que viven con sencillez porque un estratega libre es una anomalía incontrolable. Cuantos más individuos despierten a esta verdad, menos poder tendrá un sistema que solo sabe cómo controlar a aquellos que necesitan fingir para sentirse valiosos.